Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Arrancamos un nuevo programa como cada jueves. Soy Romina Galcerano y estamos en la hora de historia. En el programa de hoy, el profe Felipe Piña nos va a contar sobre las fundaciones de Buenos Aires. Las preguntas están a cargo de estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Florencio Varela, quienes además realizaron un informe sobre los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Si vas en el auto y nos querés sintonizar, lo puedes hacer a través de FM 87.9. Si estás en la calle y tenés auriculares a mano, puedes descargarte la aplicación en tu celular, Radio Municipal FB. Y si estás en la oficina, en un comercio o en tu casa y querés ingresar a internet, lo puedes hacer por www.radiomunicipalfb.gov.ar. La radio municipal es una radio audiovisual. Para poder vernos tenés que ingresar al Facebook Radio Municipal FB. Y si te perdiste esta nota o querés ver alguna otra programación, puedes ingresar a nuestro canal de YouTube Radio Municipal FB. Antes de comenzar la clase vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Kauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la Radio Municipal la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber lo escuchás en Mañanas Activas, de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por la Radio Municipal. Pavimentación de la avenida Juana Azurduy en Varela. 25 cuadras de hormigón que conectan la ruta provincial 36 y el camino General Belgrano. Este nuevo asfalto potencia los circuitos productivos y mejora el acceso al parque industrial y tecnológico. Más información en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo. Más empresas en el Parque Industrial y Tecnológico de Varela. El PITEC sigue su expansión, ubicación estratégica, beneficios impositivos, servicios de infraestructura y más trabajo para los varelenses. Más info en varela.gov.ar/desarrollo productivo. Municipalidad de Florencio Varela. Cerca tuyo. Estás escuchando La hora de historia. Estamos de regreso en la hora de historia por la Radio Municipal de Florencio Varela. Agenda nuestro WhatsApp y déjanos tu mensaje al 11 68 98 75 92. Ahora le damos el espacio al profe Felipe Piña para que nos cuente la historia completa de las fundaciones de Buenos Aires por Pedro de Mendoza y Juan de Garay. La hora de historia. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa que hemos llamado La Hora de Historia. Queremos agradecer muy particularmente a toda la gente que colaboró con este programa, a todas las directoras, maestras, directores, docentes de las escuelas, institutos de Florencio Varela que han participado tan activamente con hermosos informes a lo largo de todo este año y el año pasado. Y bueno, lo que va a venir ahora van a ser después de este programa, que lo hacemos en colaboración con una de las escuelas de Florencio Varela, algunos especiales hasta fin del año 2021. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las fundaciones de Buenos Aires. Ya desde el título hay algo curioso, ¿no? Como las fundaciones de Buenos Aires. Todos sabemos que Buenos Aires tiene 2 fundaciones, pero no deja de ser curioso, ¿no? Que una ciudad sea fundada 2 veces. La primera por Pedro de Mendoza, como todos sabemos,
en 1536, la segunda por Juan de Garay allá por 1580. En realidad la primera no es una fundación con todas las de la ley en el sentido de la perdurabilidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver por qué en todo caso fue necesaria una segunda fundación. La primera fundación es una cruzada, digamos, una expedición impresionante, donde vienen más de 1000 personas, la mayoría gente de plena confianza del emperador Carlos V, que soñaba con encontrar un nuevo México, ¿no? Un nuevo imperio millonario en plata, oro. Se corría mucho el rumor de la Sierra de la Plata, del rey blanco, ¿no? De la idea de un rey de plata, de palacios de oro y plata. Y por eso el empeño que se pone en esta expedición y que va a concederle entonces el rango de adelantado para esta expedición a un hombre de su entera confianza, un hombre que ya tenía una larga trayectoria en el imperio, digamos, Carlos V, que era don Pedro de Mendoza, ¿no? Un noble, como se decía, de los grandes de España, como se llamaba, a los que tenían algún título nobiliario, de ese tipo de cosas. Pedro de Mendoza reúne entonces para esta expedición a mucha gente noble, con pocas habilidades manuales. Ustedes saben que una de las definiciones de los nobles era que no tenían habilidades ni podían trabajar de alguna manera, ¿no? Eran más bien gente que tenía a su servicio personas. Y bueno, y también vendrán, por supuesto, gente que sí podría trabajar, vendrán algunos espías de los alemanes. Recordemos que Carlos toma préstamos de los alemanes permanentemente y de alguna manera esta expedición está financiada por los banqueros Fugger, que van a mandar a un personaje muy importante para nosotros porque va a ser el cronista de la expedición, que es Ulrico Schmidl, ¿no? Bueno, después de todo este preparativo y de grandes concesiones sobre prácticamente gran parte de América del Sur, para Pedro de Mendoza se zarpa esta expedición que va a llegar a la zona del Río de la Plata para 1536, a comienzos de 1536. En un principio, esta gente que llegan a este lugar, que bautizan como Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Buenos Aires, lo cual no tenía nada que ver con los Buenos Aires que se podían respirar o algo por el estilo, sino con Santa María de los Buenos Aires, una virgen de una región de Italia que era de la que eran devotos los marineros, Santa María del Bonaria, y en homenaje a ella se le pone ese nombre a la ciudad. En un principio, decía, esta gente, que eran más de 1000, son bien recibidos por los habitantes originarios, que son los querandíes, y que bueno, los atienden, los reciben amablemente, les dan de comer durante 15 días. Ya al día 10, 12 ya se empiezan a dar cuenta que esta gente se estaba mal acostumbrando, ¿no? A que no se movían para conseguir su sustento, que se habían acostumbrado a que los atiendan y que los sirvan, hasta que finalmente deciden, bueno, hasta acá está bien, ¿no? 15 días de catering, digamos, de asistencia, ya estuvo bien, y no vuelven. Entonces don Pedro manda a buscarlos y se produce un combate cerca de un río que va a terminar llamándose el río Matanza, y en respuesta a esto, los querandíes cercan la ciudad, la sitian, esa ciudad precaria, una aldea prácticamente, ¿no? Con chozas de barro y paja que se había conformado en torno a la zona de Parque Lezama aproximadamente, obviamente cerca del río, y don Pedro de Mendoza decide quedarse con la nave anclada cerca de la costa, muy mal de sus males de sífilis, con muchos problemas físicos. Y lo que ocurre entonces es el sitio de Buenos Aires y el hambre, porque esta gente no se dispone a procurarse alimento, ni siquiera pescar aparentemente, y empiezan a padecer el hambre rodeados de los querandíes que se hartaron del maltrato, de las agresiones, del desagradecimiento de estos pobladores. Y por lo tanto lo que ocurre ahí es este episodio del hambre que también retrata Manuel Mujica Lainez, ¿no?
en su novela, en su serie de cuentos misteriosa de Buenos Aires, que incluso hay una película que se hizo en base a este libro, que es realmente muy interesante. Bueno, ahí comienzan estos padecimientos, hay situaciones muy dramáticas, digamos, hay casos de antropofagia, por el hambre, donde unos hermanos que habían robado un caballo para comerlo, por la desesperación de la hambruna, terminan siendo ahorcados, colgados, y el otro día aparecen desmembrados porque se le habían cortado parte de su cuerpo para comerla, ¿no? Esta era la situación. Se cocinaban zapatos, se comían ratas, todo tipo de alimañas en este estado de desesperación. Don Pedro de Mendoza decide abandonar el lugar, desesperado por su enfermedad y dándose cuenta que esto es un rotundo fracaso, ¿no? Abandona Buenos Aires y se vuelve y va a morir en alta mar. Los sobrevivientes, Ayolas y algunos de los capitanes que habían venido con Pedro de Mendoza deciden también abandonar Buenos Aires, ir a buscar otras ciudades, otros lugares para fundar, para establecerse, y así es como llegan a Asunción en 1537 y se establecen ahí, dejando abandonada Buenos Aires, que va a tener una característica muy particular, ¿no? Va a ser una ciudad que en 1940, esta ciudad despoblada va a tener una característica muy particular, ¿no? En 1541 se hace un decreto de despoblamiento y se deja una especie de cápsula del tiempo, dentro de una calabaza se deja un mensaje donde dice que no se aconseja a nadie que se establezca en esas tierras malditas, y Buenos Aires es despoblada oficialmente, ¿no? Ahí lo que queda básicamente son las vacas y caballos, ¿no? Que se habían escapado y que estaban rondando la pampa y que se fueron reproduciendo y que empezaron a conformar una parte muy importante de la riqueza, la nueva riqueza de este suelo, ¿no? Imagínense ustedes que, por un lado, van a ser muy bien recibidas y aprovechadas por los pueblos originarios, que se transforman en grandes jinetes, en consumidores de carne, en usar el cuero con todas sus posibilidades, ¿no? Pero obviamente eran poblaciones pequeñas, así que la reproducción del ganado fue exponencial. Por lo tanto, cuando pasa el tiempo y se sigue pensando que esa zona del Río de la Plata que había descubierto Solís, descubierto en el sentido español, por lo menos reconocido para España, que es distinto a descubierto, ¿no? Se sabía que era una zona estratégica, había conflictos con Portugal, que tenía ese enorme imperio americano, ¿no? El Brasil, y había una competencia por la dominación del Río de la Plata, con todo lo que implicaba hacia el sur, el manejo y el control del Atlántico Sur. Por lo tanto, se vuelve a pensar en la posibilidad de establecer un puerto y una ciudad en la vieja Buenos Aires, y en este caso, entonces, quien va a llevar adelante la idea será Juan de Garay, ¿no? Que va a rodearse de los, como se decía entonces, mancebos de la tierra, ¿no? Garay estaba en Paraguay y se junta con una cantidad de hombres para emprender esta faena, ¿no? Y curiosamente se cuela una mujer muy valiente llamada Ana Díaz, cuya historia es muy curiosa. Ella era hija de un español, Mateo Díaz, y de una indígena originaria que Mateo la había ganado en un sorteo, ¿no? Así eran las cosas, las personas como objetos. Y la mamá de Ana entonces era una indígena que había sido entregada a este español, Mateo Díaz. Y ahí nace Ana, una clara mestiza, como se decía, una manceba de la tierra, una mujer con mucho carácter que lo convence a Garay que no quería mujeres en su expedición para venir a poblar Buenos Aires, ¿no? Ahí entonces se produce finalmente, previo paso por Santa Fe, la fundación de Buenos Aires en el año 1580. Ahí es siguiendo la historia de Ana, que es menos contada que la historia de Garay y los demás. Ana va a lograr que se le conceda un predio en una zona poco importante en aquel momento,
que era la actual esquina de Florida y Corrientes. Imagínense lo que vale ahora la esquina de Florida y Corrientes, y Ana, donde hoy en día hay una hamburguesería muy famosa de una cadena internacional, hay una placa ahí que la recuerda a Ana. Ana tenía ahí su pulpería, ¿no?, a unas 6, 7 cuadras, un poquito más, de la Plaza de Mayo, lo cual ya constituía los suburbios, ¿no?, del centro de Buenos Aires. Garay funda la ciudad con todo el criterio español, digamos, con la idea de una ciudad cuadrícula, con una plaza central, una iglesia, un cabildo, las instituciones, ¿no? Le da forma a esta nueva ciudad de Buenos Aires, y comienza entonces la organización de esa ciudad, el reparto de tierras y solares, que es interesante, ¿no? Por un lado, los solares que eran a la gente que venía con él, llamada la hueste, se le daba una propiedad, generalmente un cuarto de manzana, de acuerdo a la categoría de la persona, categoría en el sentido social, ¿no?, socioeconómico. Podría ser un cuarto de manzana, una manzana, depende. Y luego una tierra en los suburbios, que podría ser la zona del actual Caballito, Flores o más cerca, para que les tuviera ganado o tuviera una huerta para el abastecimiento de alimentos y demás, ¿no? Esto es lo que hace Garay, que empieza entonces con esta fundación real, verdadera y concreta de Buenos Aires, porque la primera fue una fundación fallida, ¿no? La fundación real de Buenos Aires, donde comienza nuestra historia como ciudad, es a partir de la segunda fundación, una fundación con todas las de la ley. Entonces será a partir de 1580 con Juan de Garay, que poco tiempo después morirá enfrentando a los indios, ¿no?, a los propios querandíes que habían recibido a Pedro de Mendoza. Lo que ocurre con esta Buenos Aires es que va a haber un conflicto permanente muy interesante para pensarlo y para verlo, y es el problema con Lima. Esta región pertenecía al Virreinato del Perú, a ese riquísimo y poderoso Virreinato del Perú, y los dueños del poder del Virreinato del Perú recelaban de la instalación de un puerto en el Atlántico, que les quitaría poder a ese puerto en el Pacífico, que era Lima. Entonces va a haber permanentemente presiones para que Buenos Aires no tenga un puerto en el sentido económico y político del término. Las luchas que va a ocurrir después de la muerte de Garay, con la designación de gobernadores, con la separación de la Intendencia de Buenos Aires de la de Paraguay, por ejemplo, es permanentemente la necesidad de un puerto. Y desde ya, lo primero que empieza a ocurrir, a poco de fundada Buenos Aires, ante la no autorización del establecimiento de un puerto legal, es el comercio de contrabando, ¿no? El contrabando empieza a ser la gran industria de Buenos Aires, nuevo Buenos Aires, de un Buenos Aires que recién estaban haciendo, y cuyo el contrabando consistía básicamente en la introducción de mano de obra esclava, de africanos que venían a trabajar fundamentalmente a las minas de Potosí, pero que también algunos quedaban en Buenos Aires, y la extracción de cuero, de cebo, de alimentos o elementos que servían para la exportación. Esto se declaraba muy poco, un pequeño porcentaje, y el resto se sacaba por contrabando, al no estar autorizado legalmente ese puerto de Buenos Aires. De manera tal que esa Buenos Aires nace ilegal, nace con problemas de contrabando, de gobernadores muy corruptos, como Zárate, por ejemplo. Estamos hablando de la década del 90 del siglo XVI, poco tiempo después de la fundación, donde el gobernador había establecido un sello que decía se acata pero no se cumple, en torno a las ordenanzas reales que venían de Madrid, y que de alguna manera él decía que las acataba pero que no las podía cumplir, no las podía llevar a la práctica, ¿no? Había cosas curiosas como, por ejemplo, las arribadas forzosas, ¿no?, que eran una cuestión legal establecida para aquellas naves que tenían algún problema porque había una tormenta o un problema mecánico en el barco, o algo por el estilo, y por lo tanto tenían que desembarcar forzosamente, y se les permitía descargar la carga y venderla, por ejemplo.
Bueno, Zárate y sus sobrinos, llamados los Mozos Locos, lo que empezaron a hacer fue emitir arribadas forzosas como loco y empezaron a ver centenares de barcos por año que tenían problemas y que tenían arribadas forzosas, con lo cual se establecía un comercio de contrabando cuasi ilegal, para lo cual se termina armando una sociedad delictiva que se llamaba la Sociedad del Cuadrilátero, entre el gobernador, el obispo, el aparato de justicia, que era la audiencia, y comerciantes particulares, de los cuales el más audaz fue don Diego de la Vega, que no tenía nada que ver con el Zorro, pero se llamaba exactamente igual, y que era un enorme delincuente que vivió, se enriqueció del contrabando, ¿no? El contrabando, que era un negocio floreciente y que además tenía el viso legal por parte del gobierno local, que evidentemente tendría que tener algún contacto aceitado en la Corte de Madrid para poder hacer semejante negocio, pero ya indisimulable, ¿no? Desde la llegada de barcos supuestamente por problemas temporales o problemas en el barco, ¿no? Era muy raro el cambio de clima tan violento en Buenos Aires de pronto, en épocas que no había calentamiento global. Y bueno, ahí empieza esta historia del Buenos Aires ilegal, del Buenos Aires de contrabando, que va a ser una preocupación muy importante para uno de los gobernadores más importantes que tuvo Buenos Aires ya a comienzo del siglo XVII, que fue Hernán Arias, el primer gobernador criollo. Él había nacido en el Paraguay, y intenta por todos los medios combatir el contrabando y lograr la apertura del puerto de Buenos Aires, ¿no? Esta es una gran lucha de Hernán Arias, que se tiene que enfrentar con estos poderes y que incluso le terminan, por las influencias que tenían estos delincuentes en la Corte de Madrid, termina siendo procesado el propio Hernán Arias, ¿no? Va a pasar tiempo hasta que finalmente Hernán Arias pueda de alguna manera constatar su absoluta inocencia y culpabilizar a quienes eran los verdaderos responsables de esta situación. De manera tal que cuando hablamos de las fundaciones de Buenos Aires, estamos hablando de dos momentos muy distintos. Estamos hablando, por un lado, de este momento de expansión del imperio de Carlos V, que venía envalentonado con la conquista de México, con la conquista del Perú, y que pensaba entonces terminar su gloria ampliando estos horizontes económicos, sociales y políticos con la conquista de otro imperio gigantesco, tan millonario como el del Perú y como el de México, que por lo tanto, por eso el lujo, la ostentación y los personajes que vinieron con Pedro de Mendoza, que se van a ver ante un fracaso rotundo y van a morir como moscas, ¿no? Muchísimos de ellos van a morir en esta fracasada expedición, ¿no? A manos de, como decían ellos, de unos cuantos salvajes, ¿no? La historia está contada muy mañosamente, por eso nos pareció interesante aclarar cómo fueron las cosas, ¿no? De cómo esta expedición de tanta gente fue atendida extraordinariamente por los querandíes, que les dieron de comer, que los asistieron, etcétera, hasta que se cansaron, y entonces sí, bueno, empezó de parte de los españoles la agresión, la búsqueda de guerra, y bueno, esto termina muy mal para ellos con el sitio de Buenos Aires, la quema de algunas chozas con ataques de flechas prendidas a fuego, el hambre total y el abandono de la ciudad. Y entonces sí, ese periodo intermedio, donde se reproduce el ganado, donde crece todo este ganado y donde se va a conformar la verdadera riqueza de la región argentina, como se la llama justamente por la idea de la plata, ¿no? Como que era, por eso el Río de la Plata, la región argentina, la idea de que era una zona donde iban a encontrar plata y se iban a enriquecer todos ellos, ¿no? Y ahí, bueno, vendrá entonces sí la segunda fundación, que es la definitiva, la fundación que se conmemora como la Fundación de Buenos Aires, que es la de 1580, la de Juan de Garay, que comienza entonces otra historia en la etapa de la conquista y la colonización de América, con esta ciudad que es la ciudad de Buenos Aires. Vamos a pasar a las preguntas. Seguimos en la hora de historia. Primero quiero contarles que participaron en este programa la gente del Instituto Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Florencio Varela, alumnos y profesores. Por ejemplo, empezamos con los alumnos y alumnas de quinto B,
Brisa Álvarez Cafieri, Camila Álvarez, Tayel Mancilla, de sexto A, Juana Franco, Manuel Bulla y los profesores Juan Pablo Ledesma y Lorena Martínez. Así que muchísimas gracias a todas las docentes, alumnas y alumnos del Sagrado Corazón de Florencio Varela. Hola, mi nombre es Camila y mi pregunta es ¿por qué fracasó la primera fundación y por qué España tardó tanto en disponer de una segunda? Bueno, fracasó, como dijimos, por dos motivos centrales, ¿no? Primero, por la falta de preparación y la prepotencia de esta gente que no estaba acostumbrada a trabajar y que ni siquiera se procuraban el propio alimento, ¿no? Que solamente estaban aquí para que los atiendan, y eso evidentemente no funcionó, y por supuesto por la heroica resistencia de los originarios, que no se tenían por qué dejar avasallar por esta gente extraña que venía a ocuparles y a usurparles sus tierras, ¿no? Ese es el motivo central. En cuanto a por qué se tardó tanto, acá tenemos que ver los intereses de Lima, que frenaban la posibilidad de un puerto en el Atlántico, y encontrar el momento para hacerlo, y por eso esa demora de casi 50 años entre una expedición y la otra, ¿no? Hola, mi nombre es Tayel Mancilla, soy del Colegio Sagrado Corazón, y mi pregunta para el historiador Felipe Piña es ¿qué rol cumplen las mujeres en la Fundación de Buenos Aires? Bueno, muy interesante lo que pregunta Tayel, ¿qué rol cumplen las mujeres en la Fundación de Buenos Aires? Bueno, la primera fundación es muy interesante el rol de las mujeres, que fueron las que sostuvieron a los hombres, a los niños en medio de esa hambruna, esa situación tremenda, ¿no? Como Isabel de Guevara, por ejemplo, que fue una mujer que escribió una carta a la reina gobernadora reclamando para ella una pensión por haber sido una heroína de aquel Buenos Aires que sufrió todos los males posibles, y que mientras los hombres se acobardaban, ella seguían luchando para mantener vivos a sus seres queridos. Y esa carta de Isabel de Guevara es notable porque ella como mujer está reclamando que se la considere como sujeto de derechos, ¿no? Y es una carta de mediados del siglo XVI, así que es una carta interesantísima, ¿no? Hola, mi nombre es Brisa y mi pregunta es ¿cómo se desarrolló política y económicamente la ciudad y si desde el inicio existió el contrabando? Un poco lo contamos, efectivamente la ciudad se organizó definitivamente con su cabildo, sus instituciones, su gobernador, y bueno, la cuestión de cómo se organizó económicamente tenía que ver en principio con la falta de recursos, y después sí se dieron cuenta que tenían un recurso a mano que era extraordinario, que era las vaquerías, que era la forma de cazar el ganado, sobre todo para aprovechar el cuero. Era época que no se aplicaba todavía el modelo del saladero, se desaprovechaba mucho la vaca porque el consumo interno era mínimo, era muy poca gente la que vivía en Buenos Aires, y sobre todo se dedicaban a la curtiembre de cuero para exportar esos cueros a Europa, ¿no? Esa fue la organización. Y por supuesto, al mismo tiempo, el contrabando, ¿no? Cómo sacar esos cueros con el mayor beneficio y el menor pago de impuesto posible. Esto fue lo que hicieron en aquella nueva ciudad de Buenos Aires, que nació muchísimo al calor del contrabando. Seguimos En la hora de historia. Ahora vamos a compartir un informe y unas entrevistas que realizaron los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón homenajeando a los bomberos voluntarios de Florencio Varela. Estás escuchando La hora de historia. Para poder conocer y difundir cómo surgieron los bomberos voluntarios en nuestro municipio, Florencio Varela, debemos remontarnos al 7 de marzo de 1952, donde la tragedia marcó profundamente a nuestros habitantes, bajo la forma de un gigantesco incendio ocurrido en un depósito de combustibles ubicado en la calle San Juan 380, precisamente de querosén, uno de los combustibles más utilizados en aquella época, cuyo dueño era don Ítalo Bernardi. Allí funcionaba también un taller bicicletería, donde se soldaba soplete. Precisamente el líquido derramado, el gas y el uso del soplete se habrían combinado para desatar el incendio que provocó en aquel mediodía el estallido de un camión cisterna y parte del galpón. Rápidamente el fuego se descontroló, amenazando con generar una gran explosión y llegar a tomar varios metros de la redonda, incluidos los tanques subterráneos y otros de menor porte que estaban a la vista.
Como Florencio Varela no contaba por ese entonces con un cuerpo de bomberos local, tuvieron que solicitar apoyo al cuartel ubicado en Berazategui, que por aquel entonces aún pertenecía al partido de Quilmes. Era habitual en esos tiempos que los varelenses acudieran a ellos en cada incendio. Minutos más tarde también arribaron al lugar los bomberos voluntarios de Quilmes. Finalmente, horas más tarde, y gracias a la intervención del vecino José Comerón, se trajeron bidones de espuma de los laboratorios YPF ubicados en el cruce Varela, donde él trabajaba, y con muchísimo esfuerzo desofogaron las llamas. Lamentablemente ese día, 4 bomberos voluntarios de Berazategui murieron a causa de la explosión. Sus nombres eran Rubén Parrillo, Ismael Antonioli, Roberto Rosende y el sargento Vicente Sensabello. Estos heroicos hombres aún siguen siendo recordados y homenajeados, perdurando en la historia de ambos municipios y forman parte de la identidad local. También varios bomberos y vecinos sufrieron heridas graves y debieron ser hospitalizados. Uno de los sobrevivientes relató tiempo atrás al periodista Claudio Navarro, que llegamos al incendio casi sin nada, parecíamos indios sin lanza, con un mameluco y un par de botas, pero con mucho coraje. Este terrible y doloroso siniestro evidenció la necesidad de contar con un cuartel local, formándose así, por la iniciativa de algunos vecinos, una comisión pro creación del cuartel de bomberos voluntarios. Luego de varias reuniones con autoridades de la gobernación y por medio de colectas realizadas en distintos eventos sociales, se logró juntar los primeros fondos y se creó el primer cuerpo de bomberos voluntarios autónomo. El 28 de diciembre del año 1955, es decir, luego del esfuerzo de los vecinos en conjunto con la cooperativa policial y otras entidades gubernamentales, se fundó oficialmente la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Florencio Varela, bajo la presidencia del señor Ernesto Scrocchi. Inicialmente la sede provisoria estaba ubicada en la funeraria Scrocchi, sobre la calle Juan Vázquez, actual presidente Perón, para luego situarse en la calle Monteagudo, donde funcionaría hasta el año 2000. Hola, mi nombre es Verónica Fernández, soy cabo primero del cuartel central de Bomberos Voluntarios de Florencio Varela. Además soy profesora de nivel secundario y de nivel primario de educación artística. Buenos días, mi nombre es Marcelo Moya, soy suboficial principal de Bomberos Voluntarios de Florencio Varela. Tengo 15 años de servicio y soy el encargado de coordinación de áreas. Yo hace 15 años soy bombero. Yo hace 18 para 19. Al principio, curiosidad. Sinceramente no sabía dónde me estaba metiendo. Así que todo fue curiosidad para mí. Después con el tiempo sí me di cuenta de qué es lo que me gustaba y que cuando me estaba metiendo después de 2 o 3 años. No, es inexplicable. Escuchar la sirena es una sensación inexplicable. Es como que te llena, te ilumina, no sé. Alguien necesita, hay que... Y yo empecé porque había estado un año antes en Cruz Roja, estuve un tiempito y me gustaba toda la parte de lo que es asistencia paramédica o extrahospitalaria y nada, me interesó el cuartel porque también se dedicaba a esa parte y bueno, cuando yo quise ingresar no se aceptaban mujeres, había otras mujeres pero no sumaban en ese momento chicas, estuve esperando bastante y también por una cuestión de las instalaciones del cuartel en su momento no querían sumar, faltaban vestuarios, baños y nada, y al tiempito pude ingresar y también lo mismo que él, después con el paso del tiempo te vas dando cuenta a ver cómo, si te gusta, si no te gusta o si te sentís cómodo con lo que vas viendo, aprendiendo. Por ahí es una cosa uno lo que tiene de expectativa y otra cosa después es la realidad de lo que es. Pasó por distintas partes, o sea, el cuartel cuando inició en un lugar que es donde hoy es Scrocchi, frente a la estación. Sí. Y después se mudó a Monteagudo, después se mudó a 25 de mayo, más para allá, y ahora estamos donde estamos, en el cuartel central, 25 de mayo y Dorrego. Fue pasando por distintas locaciones. ¿Por qué motivo? Y debe ser también por una cuestión estructural y también por mejoras de ubicación, más cómodo para todos, para las instalaciones. Lo que pasa es que en el cuartel anterior a el galpón donde estaba se alquilaba. Entonces por ahí mucho no servía. Y el predio nuestro en realidad es el que donde estamos ahora. Pero como en ese momento no habían hecho nada, estaba todo a medio hacer, por eso estábamos ocupando un lugar antes. Cuando se fue haciendo las cosas, bueno, pues ahí vino. Yo cuando entré había 2, pero venían
una señora que, bueno, ninguna de las dos todos siguen, pero la realidad es que como eran dos personas, que uno era familiar de un bombero y la otra persona era una persona más adulta, entonces es como que preferían quedar con ellas dos. Entonces después empezó a tratar de integrar otro personal femenino. Tampoco no era un momento cuando yo ingresé donde había muchas mujeres en ningún otro cuarteles, o sea, era bastante nuevo el tema de la incorporación. Todavía hay cuarteles que no tienen, por ejemplo, mujeres, no tienen incorporados el personal femenino. Es lo que él dice, es una cuestión altruista, ¿no? O sea, es darlo ni siquiera sabiendo por quién, porque no sabes a qué vas, ni por qué, ni por nada. Es una vocación, o sea, si uno no lo siente realmente de corazón no va. No sé yo, o sea, casi como una familia, se convierte en eso. Y como en toda familia, tenés a veces situaciones donde por ahí te llevas muy bien y situaciones donde a veces no tanto, como en todos lados, como cualquier trabajo también, ¿no? Pero tiene una situación de como de esa familia, de esa hermandad, ¿no? Donde vos estás para el otro más allá de cómo te lleves, porque ante determinadas situaciones no necesito quizás el que vos me digas que, no sé, que sos mi amigo. Yo sé que vos estás igual para lo que yo necesite, porque hay situaciones donde realmente estamos en peligro con la vida. Entonces no puedo desconfiar ni decir vos no me vas a ayudar ni me vas a, como nosotros decimos, hacer la segunda. Yo sé que va a estar igual, cada uno se complementa, sabe sus diferencias, sabe quién es más nuevo, quién es más antiguo, quién se anima a tal cosa, quién no se anima a tal cosa, qué te impresiona, quién se impresionó en el momento y es el momento de decir, bueno, nos corremos, con miradas, con todo. Es un trabajo en equipo propio, o sea. Protocolo. Sí. Si bien a veces uno tiene distintas emociones o cosas, hay que saber manejar las emociones. Pero para cada intervención vos tenés un protocolo de trabajo. Sí, eso es lo que te hace seguro de alguna manera trabajar. Después sí, más vale que te juegue en contra por ir las emociones, lo hago ya y por ir el hacerlo ya, meto la pata. Sí. Entonces tengo que estar, digamos que fresco. En este momento somos 20. Sí, 20. No todas estamos en el cuartel central, hay 2 destacamentos y estamos divididos también en los destacamentos. Estamos repartidos. Y en estos últimos años, ¿se notaron algún cambio en torno a la cuestión del género o cómo mira la sociedad a una mujer que es bombero? A ver, ¿cómo me ves? ¿Puede pasar otra pregunta? ¿Dijeron algún comentario despectivo o algo así? Me queda bien. No, comentarios es muy bien aceptado. Ver a una mujer bombera es muy bien aceptado. A mí particularmente, desde mi punto de vista, que hace bastante que estoy, cuando yo entré era llamativo. Yo me sentía como una chica, la gente no estaba acostumbrada, entonces como cuando vos te uniformas nos parecemos mucho, más allá de que por ahí somos bajitos, lo que fuera, también hay compañeros que son igual de la misma estatura que yo. Entonces a la vista, si vos me vestís igual, soy uno más. Y por ahí cuando uno se sacaba el casco, yo escuchaba que decían, uy, es una chica. No sé si por ahí trabajé bien mal, lo que fuera, pero se escuchaba, uy, es una chica. O me ha pasado de ir a una salida un día y a los 2-3 días ir cerca y por ahí estar en el mismo grupo de vecinos y decir, uy, esa chica vino el otro día. Como que me conocían y yo no sabía ni quiénes eran. Es como que sí, es fuerte en esa parte. Hoy en día es como que es lo que te contaba, que es como que está más adaptado el sistema a que hay mujeres en todos lados. También cuarteles que, por ejemplo, no salían a las intervenciones las chicas, o sea, estaban para atender el teléfono. Entonces no estaban como bombero. Había otros cuarteles que sí. A mí, por ejemplo, siempre desde el principio fui a las intervenciones a la par. Era un cuartel que relativamente nos hacían trabajar siempre a la par desde un principio. Te van obviamente metiendo de a poco, pero nunca fue un cuartel que diferencie. Hay otros lugares que sí diferenciaban.
cuestión de mentalidad por ahí. Exacto. Y nada, pero después con el tiempo es como que fue más aceptado. Que no quiere decir que no siga siendo llamativo, porque se toma como que no es un trabajo de mujeres. Y... No, en realidad no. No es como el policía que a veces por ahí tiene que ir a una intervención en un personal femenino, porque por ahí tiene que interactuar con la persona. Pero en nuestro caso no es tan así. Está bueno a veces sí, porque por ahí a veces la mujer tiene otra manera de encarar y hablar con otra mujer. O por ahí a la hora de tocar a una persona para ver si tiene un traumatismo, a veces es mejor que por ahí otra mujer lo toque y no un varón, para no tener un roce o un doble sentido en ese tema. No sé si es conveniente. Yo no noto diferencia. Obviamente que yo me doy cuenta que hay cosas que obviamente por fuerza el hombre tiene otra disponibilidad en su cuerpo, pero no quiere decir que nosotros no tengamos maña, que es buscarle la vuelta. Entonces, lo que uno no logra por fuerza, lo logras por otra forma, por técnica o en complemento de usar la habilidad de otra persona también. Entonces, eso se va haciendo con el tiempo. Yo me reconozco que a veces que no tengo fuerza para determinadas cosas, pero busco la manera o que alguien me dé una mano o que lo pueda hacer alguien una parte y yo continúo con otra. Y ese es el equipo que hablábamos siempre, el saber y conocernos. Que no quiere decir que no haya chicas que por ahí sean más forzudas que yo, obviamente, ¿no? Puede ser que sí, pero es un trabajo de tanto de maña, de fuerza, de intelecto, de planificar, de conocerse. Entonces, es el conjunto lo que uno lo lleva al trabajo. Y entonces por ahí te toca una salida donde, no sé, que manipular una herramienta muy pesada o una lanza que es para los incendios. Y sí, no digo que no me pese, pero yo sé que él que está conmigo me va a dar una mano, me va a soportar el peso también. Sí, tenemos incendios en los campos, por ejemplo, incendios forestales, accidentes en las rutas. Nosotros tenemos ferroviarios también porque tenemos justo el tren. Incidentes con materiales peligrosos, rescates en altura, que la gente a veces se quiere tirar, suicidar. También rescates en lo que es las tosqueras. Nosotros no tenemos el río, como por ahí Verazatei, pero también tenemos, y nos dividimos en brigadas, en especializaciones. Hay una ley que te da un subsidio, un pequeño subsidio, digamos, pero la mayoría se solventa, por ejemplo, nosotros a través del bingo. Bueno, sí, están dando eso, pero y el bingo ahora, con lo de la pandemia, como que paró. Pero de la parte de la máquina tragamoneda es un porcentaje que va a devolver. Claro, los sectores donde tienen bingos es como que existe una ley donde tienen que hacer una donación a las entidades de bien público, específicamente creo que es a bomberos. Y hoy en día un poco apuntar a lo que es la tecnología por ahí. Un poquito en tema de los camiones, un poquito en las herramientas, o sea, apuntar para ese lado. Claro, porque es cuestión, o sea, así como los celulares se van modificando, las herramientas también van mejorando, los equipos también se van mejorando y la mayoría es todo importado. Entonces todo carísimo, todo carísimo, muy caro. Y eso cuesta en dólar, en euros, y está siendo muy complicado ese tema de la renovación de los equipos, de los camiones, por lo menos hablando de nuestro cuartel, ¿no? La hora de historia. Felicitaciones a todas las personas que fueron parte de esta actividad. Ellos son los estudiantes de Quinto B, Álvarez Cafieri Brisa, Álvarez Camila, Mancilla Tayel, y de Sexto A, Franco Juana, Bulla Emanuel y sus profesores, Ledesma Juan Pablo y Martínez Lorena. Agradecemos la posibilidad de realizar este programa a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y al intendente municipal, Andrés Watson, también a Felipe Piña y a toda la comunidad educativa. Así llegamos al final de esta temporada 2021 de La Hora de Historia, pero los invito a seguir encontrándonos los jueves a las 18 horas para compartir los especiales que va a realizar el profesor Felipe Piña sobre personajes de la historia argentina. Muchas gracias, chao.
Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.